Favor, al libro de Efesios, capítulo número 4. Hoy iniciamos una nueva serie. No sé qué le ha parecido el tiempo de consagración, pero yo creo que fue maravilloso. Terminamos un tiempo especial de consagración y hoy comenzamos una nueva serie titulada, pónmelo en las pantallas por favor, Juntos Mejor. Efesios capítulo número 4. Voy a empezar a leer desde el 11, porque le voy a hacer un favor teológico hoy. Efesios capítulo 4, verso número 11. Voy a leer hasta el verso número 15. Si usted nos acompaña por primera vez, bienvenido a la casa del Señor. Quiero identificar esa gente. Si usted me acompaña por primera vez, levánteme su mano, por favor, déjeme verlo. Veo una mano, veo dos manos, veo tres, cuatro. Bienvenidos esta mañana. Gracias por la bendición que nos permite de adorar al Señor junto a usted hoy. Efesios capítulo número 4, verso número 11. Hay algunos de ustedes que ya está a punto de un ataque de pánico. No se preocupe que yo voy a resolver este asunto. Efesios 4, 11. Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Cierren los ojos ahí. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es medicina al alma, tu palabra es fuerza al corazón. Tu palabra nos está invitando hoy a entender a dónde estamos siendo llamados para vivir. Yo te pido que tú me escondas detrás de ti para que mis palabras sean el eco de tu voz y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan restauración, sanidad, liberación, y todos los que hemos venido necesitados por algo tuyo salgamos llenos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Hay varias cosas que tengo que hablar antes de empezar el primer sermón de esta nueva serie. Y es que esta serie a mí me emociona un montón. Por varias razones. Número uno, esta no se suponía que era la serie que yo tenía que predicar en septiembre. La serie que yo tenía lista desde noviembre del pasado año para predicar en septiembre atendía a otro tema totalmente diferente. Y hace un par de semanas, orando a las 5 de la mañana con las personas que se estaban conectando conmigo, el Espíritu Santo cambió mi libreto. Y como Dios es el dueño de la iglesia, mi responsabilidad como pastor es poder ir en la dirección que Dios nos está llevando. Y entonces comencé a las 5 de la mañana, hace algunas semanas atrás, comencé a escribir esta nueva serie de predicación llamada Juntos Mejor. Hay varias cosas que tengo que establecer. Primero, número uno, que esta serie atiende la disciplina de la eclesiología. ¿Sí? Esa es la primera cosa que tengo que... Varón, suavecito con los juguetes, por favor, si eres tan amable. Lo primero que tengo que decir es que durante estas próximas 4 semanas vamos a hablar un poquito acerca de la eclesiología. Y los que no tienen idea qué rayo es eclesiología, les explico rápido. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Porque mientras estamos en consagración y estábamos orando y estábamos en ese tiempo de oración pidiéndole al Señor que nos hablara al corazón, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón acerca de la importancia de la iglesia.
Y entonces comencé a pedirle al Espíritu de Dios que hablara a mi corazón. Y así llego a esta serie. Y hoy voy a comenzar esta serie llamada Juntos Mejor, hablando bajo el tema Comprometidos a Crecer. Escuche bien, porque esto es importante. Porque cuando fui a la Biblia y comencé a orar y comencé a explorar la Escritura, el Espíritu de Dios me llevó a esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y esta carta es bien interesante porque si usted va a la historia, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Éfeso es una iglesia de las primeras iglesias, ¿sí? De la iglesia del primer siglo. Y Éfeso en la historia es una ciudad súper prominente que es parte de una provincia romana y está, según la Biblia, en un desarrollo diferente, porque Éfeso era una ciudad rica en cultura, rica en comercio, y en el tiempo del primer siglo, Éfeso se convierte en una ciudad modelo de gran importancia para el antiguo mundo, porque Éfeso se convierte en una de las primeras metrópolis del primer siglo. Y esto es bien importante porque yo necesito que usted entienda esta idea. Dios siempre utiliza el contexto de la vida misma para tratar con el ser humano. Hay tres aspectos importantes que usa Dios para hablar con el hombre. Número uno, el conocimiento. Número dos, la experiencia. Número tres, el contexto. Esto es bien importante porque a través de la Biblia usted se va a dar cuenta que es la experiencia, el conocimiento y el contexto, las herramientas desde Dios, desde donde Dios toma un punto de partida para comenzar a establecerse en el proceso de la revelación. Hay cosas que tengo que hablar importantes acerca de Éfeso, antes de hablar de la iglesia de Éfeso. Y es que según los historiadores, Éfeso, como era una ciudad tan importante a nivel comercial y tan importante a nivel cultural, se había vuelto una metrópolis religiosa, porque Éfeso era una ciudad que había sido dedicada a la diosa Artemisa. Y esto es bien importante porque una de las cosas que se le atribuye, una de de los proyectos a los que se le atribuye la prosperidad de Éfeso en el primer siglo, es que se creía que Artemisa era la diosa de la prosperidad y del avance, y el resultado de eso había llevado a la ciudad de Éfeso a ser una ciudad de empuje a nivel comercial en el primer siglo. Hablo acerca de esto porque estos son los retos socioeconómicos, sociopolíticos en los que se desarrolla la edificación de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y el apóstol Pablo comienza a escribirle a la iglesia de Éfeso para hacer que la iglesia comience a desarrollar un sentido de pertenencia por aquello que había recibido de parte de Dios. La Biblia y la historia son bien enfáticas en esta idea. Y voy ahora a esto. La iglesia de Éfeso, por estar donde estaba, era una iglesia que se encontraba bien familiarizada con la idolatría, con la superstición y con las artes mágicas. El apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia que está siendo contrastada a nivel social, porque ellos están acostumbrados a tener una perspectiva mística, una perspectiva mágica, supersticiosa y idólatra. Y entonces el apóstol Pablo comienza a enfatizar tanto a los judíos como a los gentiles que se están dando paso en Éfeso, a que ellos ya no eran ese pueblo. Mire esto, porque para mí es bien importante, porque la idea principal de esta serie es hacernos entender una verdad. Señoras y señores, Dios no diseñó la vida espiritual para que ella se navegue de manera solitaria. Cuando Dios siempre pensó en esa espiritualidad que se extrapola a la vida propia del ser humano, Dios siempre pensó en que esa espiritualidad tenía que ocurrir juntos. Porque, voy rápido,
La razón es más sencilla de lo que parece. El ser humano, de manera natural, ontológica, es individualista. Y el mensaje del reino de Dios siempre ha sido un mensaje contracultural. Es el mundo dice esto y Dios establece algo diferente a lo que el mundo establece para que la iglesia viva. Para mí esto es importante porque la soledad, el aislamiento, la desconexión, el egocentrismo, la visión ególatra de la vida es el resultado de la propia naturaleza pecaminosa del hombre. El apóstol Pablo comienza a escribirle a la iglesia de Éfeso, interesantemente buscando que esta iglesia, que tiene unos retos sociales increíbles, comience a crecer en la conciencia de unidad. Y lo que está buscando Pablo es que la iglesia de Éfeso pueda desarrollar un buen ejercicio de fe viviendo en unidad. Escuche esto, yo sé que hay algunos de ustedes que leyeron estos versículos que yo tomé en consideración, y el tiempo no me va a dar para entrar en todos los detalles, pero si usted va a Efesios capítulo 4 y comienza a mirar desde el versículo 1, la idea principal es la idea de vivir acompañado. Si usted mira el verso número 1 del capítulo número 4, Pablo habla acerca de ese concepto de la unidad en el espíritu como un llamamiento divino. Pablo comienza a decir, ustedes fueron llamados a esto. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Y Pablo dice, yo les solicito, les pido, les encarezco que ustedes guarden la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que ustedes entiendan que ustedes son un cuerpo, un espíritu, y ustedes fueron llamados a eso. Escuche, cuando hablamos acerca de la espiritualidad cristiana enseña el deseo que tiene Dios por hacernos entender que nosotros fuimos invitados a ser un solo cuerpo. Durante estos últimos 2 meses que estuvimos hablando acerca de caminar con Él, y estuvimos hablando acerca de la consagración, de manera resumida, señoras y señores, para caminar con Dios, Dios nos invita siempre a caminar con gente. Hablaba con alguien del liderato de esta casa y le decía, es imposible servir a Dios de manera bíblica y desconectar a la gente del proceso. Escúchame, si tú tienes ansiedad social, el reino de Dios quiere resolver ese problema. Mírame, por favor. No funciona diferente. Dios no lo diseñó para funcionar diferente. Aunque, escuche, hay algunos de ustedes que vienen del otro lado del río como yo y han escuchado 100,000 veces esta idea de que nosotros somos la iglesia. Y eso es una verdad. Pero el ser humano, escuche, el ser humano nacido de nuevo, desde su expresión unitaria, desde su expresión sola, escuche, es la versión más simple de la visión católica de la iglesia. Cuando digo católica no estoy hablando de denominación religiosa, estoy hablando de visión global. La visión que tiene Dios acerca de la iglesia es mucho más, la unidad más pequeña de ese cuerpo de Cristo son los individuos. Pero escuche bien, porque esa iglesia puede tener resultados, pero jamás tiene frutos, escuche esto, a menos de que 2 o más se reúnan en el nombre del Señor. ¿Por qué puede tener resultados? Claro, porque tú puedes ir y puedes vivir una vida que honra a Dios y puedes cuidar de las viudas y cuidar de los desamparados y puedes darle comida a los que tienen hambre y en efecto eso es ser la iglesia. Sin embargo, cuando esa idea de ser la iglesia pasa de una perspectiva unitaria
unitaria desde una perspectiva única a una perspectiva comunitaria es diferente. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia no solamente está haciendo cosas, también la iglesia está creciendo. La iglesia está madurando, la iglesia está perfeccionando sus habilidades, la iglesia está creciendo en sus dones, y eso solamente ocurre con la interacción social. Piensa por 30 segundos esta idea. ¿Cuántos de los que están aquí creen que tienen un llamado de parte de Dios, que tienen un ministerio, que Dios le ha entregado una unción, que tú dices, pastor, yo creo que a mí el Señor me entregó un ministerio? Levántame la mano, por favor, si tú eres uno de esos, rápido. Levanta la mano arriba. Ay, bendito, qué poquita gente con ministerio en el Padre. Ayúdame, Señor. Yo quiero levantarte una iglesia, pero levanta la mano. Hay que diga, yo siento un llamado para los pobres, yo siento un llamado a predicar, yo siento un llamado a las misiones. Arriba la mano. Chévere, mire esto. Piense por 30 segundos. Yo puedo ser el mejor predicador del mundo. Y piense cómo podría ejercitarse ese don solo. Digamos que usted siente un llamado a alimentar a los hambrientos. Piense, usted puede hacer la compra, usted puede irse a cocinar a su casa. Piense, ¿qué efectividad tendría tener un don si no hay quien se beneficie de ese don? Si yo soy pastor y nadie me sigue, ¿cómo es eso mi ministerio? Si yo tengo dones de sanidades pero no hay alguien más enfermo. Si yo tengo palabra de profecía, pero no hay nadie que reciba esa. La realidad, señores, es que es imposible. La iglesia no puede dar frutos a menos de que exista en comunidad. Ahora, esto es bien interesante porque cuando el apóstol Pablo comienza a desarrollar en el capítulo número 4, ese concepto de la unidad comienza a dirigirlo hacia una dirección. Y escuche esto, para los que toman nota, la intención de la unidad es la perfección. En otras palabras, señores, nosotros estamos siendo invitados a vivir en comunidad de fe, porque esa comunidad nos da el espacio de vivir experiencias de perfeccionamiento. Mírame, tú no creces en paciencia a menos de que tengas al lado tuyo un imprudente. Tú no creces en amor a menos de que tengas al lado tuyo a alguien que es difícil de soportar. Mírame, esto es parte de la experiencia del hombre. Dios está tan interesado en el ser humano. Mírame. Dios está tan interesado en el ser humano que Dios está interesado en abarcar todos los aspectos del ser humano. Y uno de los aspectos más importantes del ser humano es su aspecto social. Dios resuelve el aspecto social, la necesidad social que viene de manera inherente en la naturaleza del ser humano, supliendo una comunidad de gente que son imperfectos, de gente que tienen muchos problemas, de gente que vienen de vidas difíciles, pero que Dios los está uniendo para enseñarlos a amar, para enseñarlos a perfeccionarse en amor, para enseñarles paciencia, para madurar sus dones, para desarrollar sus habilidades. Señoras y señores, esto no parece un mensaje poderoso, pero créeme que lo es, porque una de las cosas, escúchame bien, una de las cosas que busca hacer el enemigo cuando se encuentra con alguien con un gran llamado es desconectarlo. Si vas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Adán hasta Juan en Patmos, la intención del enemigo con el cuerpo de Cristo siempre ha sido dividirlo, fracturarlo, desconectarlo. ¿Por qué? Porque hay un poder especial cuando se ponen dos de acuerdo, porque algo especial ocurre en la tierra cuando hay dos o más que se reúnen en el nombre del Señor, porque allí cuando dos personas se ponen de acuerdo para proclamar el nombre del Señor, algo ocurre en esa manifestación de unidad. Ahora escuche bien, la unidad no es el fin, la unidad es la invitación. El fin es que esos que están juntos se vuelvan uno.
Voy a repetir eso, la unidad no es el fin, la unidad es la invitación. De manera inicial, nosotros somos invitados a reunirnos a pesar de nuestras diferencias, pero Dios espera que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida remueva nuestras diferencias y nos haga ser uno. Mire esto, cuando Pablo comienza a escribir acerca de la intención de Dios para esa perfección, para ese proceso de elaboración madura, Pablo comienza explicando esto. Aquí voy. Él mismo, hablando de Dios en Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Míreme. Efesios 4:11. ¿Puedo ser el pastor de esta iglesia? Ok. Efesios 4:11 no está diciendo que los apóstoles existen. No. Efesios lo que está diciendo es que cuando Dios pensó, mírame, cuando Dios pensó en perfeccionar a los santos, lo primero que Dios hizo cuando pensó en esa idea de perfeccionamiento en el cuerpo, de que es bien gracioso porque la gente me ve con aretes y tatuajes y se cree que porque somos así. ¿Tú sabes? La gente cree que no, ellos, como ellos son liberales, pues. Míreme, alguien me preguntó en un podcast, Pedraza, ¿los apóstoles existen? Responde con un sí y con un no. Y yo en 2 segundos dije, claro que no. Claro que no. Porque lo que está hablando, escuche, está hablando acerca de la constitución apostólica del primer siglo, que la iglesia la necesita para preservar la doctrina por diferentes razones. Número 1, porque Jesús va a ser removido de la iglesia y hace falta hombres que hayan caminado con Jesús, que lo hayan visto resucitar, que lo hayan visto caminar por la tierra, que lo hayan visto hacer milagro, porque la validación de la doctrina del primer siglo viene como el testimonio de la palabra hablada. Eso se llama tradición oral. Es que la iglesia necesita, escuche, la iglesia necesita gente que no diga que su abuelita los enseñó. La iglesia necesita un Tomás que diga, yo lo vi cuando él resucitó y él me invitó a poner mis dedos en las heridas y yo estaba allí. La validación, escuche, por eso es que la iglesia del primer siglo se vuelve una iglesia revolucionaria. La iglesia del primer siglo se vuelve una iglesia revolucionaria por causa del testimonio de los apóstoles. Porque esta gente ha visto a Jesús. Esta gente vieron la tumba vacía. Esta gente caminaron con él después de haberlo llevado a enterrar. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Los lobos vestidos de oveja, los charlatanes de este país que piensan que son apóstoles. ¿Puedo ser pastor de esta iglesia? La evidencia bíblica que toma asumir una identidad apostólica es demasiado grande, porque los requisitos bíblicos para el apostolado bíblico, no hay un solo hombre en la tierra en el siglo XXI que los tenga. No. Lo que pasa es que nos cogieron de bobo para meternos las manos en el bolsillo y hacernos creer que tenían más revelación que nosotros y hacernos pensar que veían cosas que nosotros veíamos, que nosotros no veíamos. Pero esta es la verdad, señores, y es que cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que Dios ahora nos habla a través del Hijo. El canon bíblico se abrió, el velo se rompió. Ya no son algunos los que tienen acceso, ahora todos por medio de la sangre han recibido acceso a la revelación de Dios. No hay nadie que vea más que yo. Si yo me atrevo a responder ese llamado, yo veo igualito que tú. ¿Me dejas ser el pastor de esta iglesia? Déjeme ser el pastor de esta iglesia por 30 segundos, por favor. No es cierto.
No es cierto que los líderes espirituales tienen más autoridad que la gente. Eso es mentira. La única autoridad que tenemos los líderes espirituales es la autoridad de la diserción y la predicación de la palabra de Dios. Y esa es una responsabilidad, una autoridad delegada que no nos pertenece. Los pastores no tienen el permiso para gobernarle la vida a la gente, usando la Biblia como una excusa para manipular a los congregantes. No es verdad. Tengo que ser enfático en esto porque el apóstol Pablo lo que está diciendo, hablando de una trayectoria en la iglesia. Y está hablando, mira, Jesús mismo para el funcionamiento. Recuerde, la idea de Efesios capítulo 4 es hablar acerca de la consolidación de la iglesia del primer siglo. Pero el fin de eso... ¿Y quién es tu apóstol? Cristo. No sé si lo sabía. Cristo es el apóstol de Dios. El enviado de Dios es Cristo. ¿Y quién es el profeta mayor? Cristo es el profeta mayor. Se resolvió el dilema de la jerarquía dentro de la iglesia. El dilema de la jerarquía dentro de la iglesia se resolvió porque es que la iglesia se creyó que la manera de hacer funcionar el cuerpo de Cristo fue crear una pirámide de Melaleuca y de For Life. Y esto yo lo he dicho en cientos de ocasiones, pero esta es la realidad, señores. El cuerpo de Cristo no funciona de manera piramidal. Ese es el reflejo de hombres que no han muerto a su vieja criatura. Porque cuando usted mira cómo funciona la iglesia apostólica del primer siglo, es claro, yo hablaba esto con Joaquín en estos días y le decía a Joaquín, Dios nos ama a todos por igual, pero la realidad es que no todos somos iguales. Que no te choque esto. Yo le decía a Joaquín en estos días, tú no eres igual que yo, y no sé, eso no significa que yo soy mejor que tú. Eso lo único que significa es que dentro de la iglesia Dios nos ama iguales, pero a ti Dios no te va a pedir cuenta por la iglesia, a mí sí. La única diferencia es la responsabilidad, pero cómo funciona es que todos fuimos llamados a operar de manera interdependiente. Nadie es más importante que nadie. Escúchame, nadie, incluyéndome a mí, que soy el pastor, fundador de la... Eso no importa. Escúchame, Dios iba a levantar revival con pedraza o sin pedraza. Lo que pasa es que Dios decidió involucrarme en un plan que era más grande que yo. Y yo me di cuenta que Dios me estaba invitando y respondí a eso. ¿No le gusta? ¿Quiere que le hable de los apóstoles y recogemos pactos y esas cosas? Yo puedo hacer eso. Pero esta es la intención. La intención era que esta gente fueran edificados en la conciencia de un cuerpo. Que ellos entendieran que ellos no podían sin el otro. Que la única manera en la que iba a funcionar, que el propósito de Dios se cumpliera sobre la vida de la iglesia del primer siglo, es que ellos entendieran que ellos son buenos juntos, pero ellos son buenos solos, pero juntos son poderosos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 16, verso número 18, hablando acerca de una declaración de Pedro, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Jesús le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 18, Jesús responde esto: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está hablando acerca de la eclesía. La eclesía era una estrategia de guerra. No era un concepto religioso, era un concepto bélico. Escuche esto porque esto es interesante. Y cuando Jesús habla de esa iglesia, Jesús comienza diciendo varias cosas. Número uno, que Él mismo iba a edificar esa iglesia. ¿Cómo Jesús edifica la iglesia? Jesús edifica la iglesia a través de la doctrina.
Jesús está enseñando, dice la Biblia, que Jesús enseñaba como quien tenía poder y autoridad. Jesús está edificando la iglesia con una enseñanza de poder y una enseñanza de autoridad. Número 2, Jesús edifica esa iglesia a través de comunidades. Si usted va al Nuevo Testamento, siempre que Jesús estaba a punto de hacer algo extraordinario, Jesús estaba rodeado de gente. Porque, señoras y señores, damas y caballeros, Dios ama a la gente. Y el plan de redención del mundo tiene que ver con la gente. Y los propósitos de Dios tienen que ver con la gente. También es mentira que tiene que ver con dinero. También es mentira que tiene que ver con carros. También es mentira que tiene que ver con bienes materiales. Los bienes materiales son disparates. Tienen que ver con la gente, con el alma de la gente, con el futuro de la gente, con la fe de la gente, con la esperanza de la gente. La tercera cosa que quiero que usted note es que Jesús está hablando de esa iglesia asumiendo una posición ofensiva. Jesús está diciendo, esa iglesia poderosa, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Lo que está sugiriendo no es que es el diablo el que está empujando de allá para acá, es la iglesia la que está empujando de aquí para allá. La iglesia, cuando están reunidos en el nombre del Señor, lo que Dios pretende es animar a su gente para que esa gente vivan vidas de manera ofensiva. No vidas deprimidas esperando, no viviendo una victoria ahora y diciendo, bueno, pues vamos a ver cómo vendrá el próximo golpe, porque tú sabes que siempre que nosotros estamos en victoria, el diablo prepara otro golpe. Hazte un favor, búscate un psicólogo, te va a hacer un montón de bien. Y la segunda cosa, lee la Biblia, por amor a Dios. La iglesia de Jesucristo es una iglesia tan poderosa que no es pasiva, que no está esperando al ataque del enemigo, que no está sentada viendo, está todo el tiempo trabajando de manera ofensiva, porque sabemos que hacer la obra de Dios hace retroceder las tinieblas, que hacer la obra de Dios está haciéndole fuerza al reino de las tinieblas. Y ese es el tipo de guerra espiritual en el que está la iglesia. Una iglesia que donde quiera que ve oscuridad empieza a alumbrar a todas partes. Donde quiera que ve desesperanza, comienza a sembrar esperanza en todas partes. Donde quiera que ve desunión, comienza a sembrar unidad. Esa es la iglesia de Jesucristo. Mírame por favor, la iglesia es una de las provisiones de Dios más beneficiosas para el mundo. Y la razón es sencilla. Es porque la iglesia, Dios la diseñó para ser el hogar espiritual de la novia de Cristo mientras ella está en la tierra. Mírame, escúchame esto por favor. Aquí voy. ¿Puedo? La iglesia de Jesucristo nunca ha herido a nadie. La iglesia de Jesucristo, préstame atención, yo sé que hay algunos de ustedes que vienen de eventos traumáticos en lugares y dicen, espérate, pastor, dame un brequecito. Calma tu tantrum. La iglesia de Jesucristo nunca ha traicionado a nadie. Y lo que yo viví, pastor, yo viví 2 o 3 cosas de esas también. Hoy me di cuenta que si yo miro la descripción del carácter de lo que Jesús llama iglesia y lo comparo con la descripción del carácter de la gente que evidentemente no son iglesia. Como son congregantes frecuentes en una comunidad de fe, nosotros asumimos que son la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia da frutos dignos de arrepentimiento. Cuando alguien da frutos dignos de arrepentimiento, no.
Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice, ellos parecían de nosotros, pero ellos no eran de nosotros. Señoras y señores, porque la verdadera iglesia de Jesucristo tiene impresa en el alma la imagen de ese Cristo. Es que a mí me marginaron. Ellos no eran la iglesia, porque Cristo nunca ha hecho eso. Es que ellos no me dieron oportunidad para crecer. Ellos tampoco eran la iglesia, porque Cristo tomó a los que nadie quería, a los que todos rechazaban, y les dio entrada para trabajar con el carácter de ellos. Tú estabas en una pseudo iglesia. Yo estaba en un... ¿Sí o no? ¿Sabe lo que dice, lo que sí dice la Biblia que hacía la iglesia de Jesucristo? Que se reunían juntos, que tenían todo en común, que partían el pan, que compartían las oraciones, que cuando había alguien preso se reunían a orar por el que estaba preso, que cuando había alguien enfermo le ponían las manos a los enfermos. ¿Sabe lo que sí hace la iglesia? La iglesia agarra a la gente que está siendo atropellada por la vida y se mete allí a sufrir con ellos. ¿Tú sabes lo que hace la iglesia? La iglesia no le está huyendo al sufrimiento. La iglesia de Cristo está allí llorando con los que lloran, sufriendo con los que sufren, atravesando procesos, porque esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Mire esto, por favor. Para mí esto es bien importante, porque esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, está llamada a crecer. Y el crecimiento, señores, no es en números. Los números son un disparate, es una loquera. Pablo escribe en Efesios y dice, ustedes son llamados a crecer hasta que todos lleguen a la estatura de Cristo. Mírame, podemos tener aquí 700 cultos. Puede hacer la gente fila allá atrás. Y si nosotros no tenemos gente que están siendo transformada en sus actitudes, en su carácter, que están aprendiendo a amar, que están aprendiendo a perdonar, que están aprendiendo a vivir, que están aprendiendo a hacer familia, que están aprendiendo, etcétera, 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 etcétera. Si eso no está pasando, la iglesia no está creciendo, aunque hayan 400,000 personas haciendo fila para entrar en un sitio. Porque el estándar es la medida del carácter de Cristo. Ahora, entienda por qué esa iglesia está siendo invitada a crecer. Esa iglesia está siendo invitada a crecer porque Cristo es el pastor de esa iglesia. Juan capítulo número 10, verso número 11. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Tú sabes por qué la iglesia está siendo invitada a crecer? Porque es Cristo el que la está pastoreando. ¿Tú sabes por qué estamos siendo llamados a madurar y a avanzar y a perdonar y a amar? Porque es Dios el que le está metiendo las manos al resultado de nuestra vida. Note esto, por favor. El apóstol Pablo comienza hablando de esa iglesia y presenta a esa iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora, la manera en la que lo hace es que Pablo comienza diciendo, hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Mírame, y a mí me toca explicar esto, por favor, y tome un minuto para prestarle atención a mis palabras. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Pero hay gente que no son del cuerpo de Cristo. Ya. ¿Y cómo yo sé si lo son o no? La doctrina. Pablo dijo, si viene un ángel del cielo con otro evangelio, ¿cómo yo sé? ¿Cuál es el filtro correcto para yo conocer si hay una iglesia que es o no es? Eso es sencillo, lo que enseñan. ¿Qué enseñaba la iglesia del primer siglo? Históricamente, ¿cuál es la tradición de fe de la iglesia?
Ahora, algo bien importante que usted tiene que tener en mente es lo siguiente. Una de las cosas que la iglesia disfruta y celebra más es la diversidad. Porque la manera en la que somos perfeccionados es cuando Dios une a un montón de gente diferente para hacer algo extraordinario. Pero algo que el apóstol Pablo comienza a desarrollar desde el verso 1 hasta el verso número 16 es la idea de que cada miembro tiene un rol vital en el cuerpo. No es que estamos aquí. Yo le decía a alguien ayer, yo te amo y yo no te amo por lo que tú haces. Yo te amo porque Dios te trajo y eso es suficiente. Pastor, es que yo lo único que sé hacer, pastor, es que yo no hago nada, pero te trajo Dios. Y aunque todavía no te encuentras y no sabes en qué involucrarte y no conoces en qué servir, el hecho de que te haya traído Dios es suficiente para que tú te sientas parte de un cuerpo que no puede, que no va a funcionar sin ti. Pero me gusta porque el apóstol Pablo comienza a desarrollar esta idea, porque esa invitación es para llamar a esa iglesia a madurar y a crecer en dos cosas: en unidad y en amor. Jesucristo dijo: ustedes saben quiénes son mis discípulos, no por cuántas lenguas ellos hablan, ni por cuántos enfermos ellos sanan. Jesucristo dijo: ustedes van a saber quiénes son mis discípulos por cómo ellos aman. Y tú te frustras porque tú quieres hablar en lengua. Habla menos lengua y aprende a amar mejor. Amar es más difícil que profetizar. ¿Alguien está aquí o no? Déjeme hacerle esta pregunta hoy. Esa iglesia está siendo llamada a crecer en la idea de vivir una vida nueva. Tú no sabes por qué tú estás aquí. Yo te voy a decir por qué tú estás aquí. Tú estás aquí porque Dios no quiere que tú hagas vida solo. Y nos está enseñando a todos. Hay pastores que, pastor, yo llevo como 4 años aquí y yo todavía me siento, estamos aprendiendo. Hay algunos de nosotros que venimos traumatizados. Hay algunos de nosotros que venimos rotos. Que las experiencias que tenemos con lo que creíamos que era la iglesia no es saludable. Y nos estamos acercando suavecito. Escúchame. El mundo ha querido atacar a la novia de Cristo. Y el mensaje más popular, aún dentro de los mismos cristianos, es un mensaje anticristiano. En estos días estaba escuchando algunos influencers en este país que son cristianos, y pareciera que el mensaje de los influencers de nuestro país es un mensaje anti la iglesia. Escuchaba a uno que le mandé un mensajito que espero que me lo responda pronto, que lo único que hacía era burlarse de sus experiencias cristianas. Y yo le decía, yo le escribía a esta persona con la que solía tener más comunicación antes que ahora, y le decía: papi, yo creo que tú no entiendes lo que Dios te está pidiendo que tú hagas y la razón por la que Dios te está dando influencia. ¿Cómo tú pretendes que el mundo sane la percepción que el mundo tiene de la iglesia? Si tú eres la misma doña demonio bochinchera de antes, pero ahora viéndose diferente. Si tú sigues teniendo una referencia de ser un creyente murmurador, burlón. Mírame, y estoy cerrando esto hoy. Yo amo la iglesia. Y yo amo la iglesia. No esta iglesia, la iglesia. Yo amo la iglesia
Porque ninguna institución en el mundo entero yo he aprendido más de Dios, del carácter de Dios y de la revelación de Dios hacia la gente que en la iglesia. En ningún lugar yo he sido invitado a amar con más intención que en la iglesia. En ninguna parte yo he sido tan empujado a sanar y a recuperarme como en la iglesia. En ningún lugar en mi vida, yo pensaba en estos días, en ningún lugar en mi vida yo he tenido la confianza de ser transparente y vulnerable y esperar que la gente lo entienda. Cierro con esto. Estos 5 años de pastorado en los que yo he ejercido como el pastor líder de esta iglesia, by the way, no voy a renunciar para que por si acaso, no una despedida. En estos 5 años donde yo he ejercido como el pastor líder de esta congregación, desde que no había nadie hasta ahora, yo pensaba, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero tengo que decirlo de manera vocal en esta serie, yo amo ser pastor. Yo no soy un pastor perfecto, yo estoy aprendiendo, todavía estoy aprendiendo a manejar mi tiempo, todavía estoy aprendiendo a que no se me olviden las cosas, todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Pero no ha habido un solo día que yo haya llegado ahí desanimado. No ha habido ni una sola vez que yo haya llegado con necesidad de Dios que yo me vaya vacío por esa puerta. Ni un día. No ha habido ni un solo día donde yo necesite sentir a Dios, que alguien aquí no me haya dado un abrazo, me haya puesto las manos, haya sentido orar por mí. Y lo que Dios está haciendo desde la iglesia me ha ayudado a sentir la compañía de Dios. Mírame, es bien difícil, llévate esto, papi, que me tengo que ir. Es bien difícil tener una relación con un Dios que no se ve, porque toma mucha valentía de fe. Pero ese Dios que no se ve ha sido tan intencional para relacionarse con nosotros que nos dio un punto de referencia. Y nos dijo, es imposible que ustedes amen a Dios que no lo ven. Si ustedes dicen que ustedes no aman al hermano que ven. Ese Dios se conecta con nosotros de una manera bien presente cuando nos reunimos juntos. No sé si lo has sentido alguna vez, pero hay domingos que yo llego aquí, tomo mi silla y mientras la adoración está fluyendo, yo cierro los ojos y lo único que hago es respirar. Y literalmente yo siento que hay algo dentro de mí que toma vida. Dios te ha invitado a esta casa de gente súper imperfecta, empezando por mí, porque Dios nos quiere enseñar a crecer juntos. Ayer en la boda de Jeremy y Lina, que estuvo de revista, by the way. Ese es el novio, por si acaso. Tiene que acumular puntos porque ahora es Señor. En lo único en lo que yo pensaba cuando salí de allí y iba de camino a predicar, porque yo prediqué en Camuy anoche, lo único que yo pensaba todo el camino era la vez que Antonio y Ireli se sentaron conmigo para decirnos, pastor, nos queremos casar. Y después me dijeron, pastor, estamos embarazados. Pastor, queremos que presentes a Melody. Pastor, estamos embarazados otra vez. No hay
una cosa más hermosa. Que Dios te involucre con la gente que Él ama. Y Dios te involucre con la gente a la que Él le está enseñando para que crezcamos juntos. Mírame, yo sé que quizá este mensaje le despierta los triggers a algunos de ustedes que han vivido experiencias dolorosas en la iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo es hermosa. La iglesia de Jesucristo es un grupo de gente enamorada. Un grupo de gente esperando. Un grupo de gente que ama tanto a Dios que se atreve a amar más a la gente que a ellos mismos. Un grupo de gente que ama más a Dios, que se atreve a dejar a un lado sus propios intereses para buscar que Dios cumpla el propósito en la vida de alguien más. Pastor, yo vengo aquí hace algunos meses y yo no he visto eso. Es que estamos creciendo. Pero yo tengo fe en mi corazón que si es Dios el que está pastoreando estas ovejas, que si es Dios el que está guiando esta iglesia, si es Dios el que nos está llevando a hacernos entender que juntos nosotros podemos amar mejor, que juntos nosotros podemos sanar más, que juntos nosotros podemos cumplir los propósitos de Dios. Si es una cosa de Dios y no un invento mío, nosotros veremos tantos frutos de esa unidad. Y llevas tú 1 año solo, llevas tú 2 años solo, pero si tú te atreves a entender que Dios te está llevando a crecer, lo que Dios está haciendo contigo junto a nosotros aquí, va a traer a los hijos tuyos, va a traer a los vecinos tuyos, va a traer a los padres tuyos, y Dios va a seguir usando eso para ir cambiándote, para usarte.